la importancia de ser benevolentes con nosotros mismos y tal vez no tener un juicio tan alto y tan significativo en nuestra propia conducta, de manera tal que pudiéramos aprender a relacionarnos con mayor flexibilidad frente a nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Mm, Con eso en mente, Carlos, pues quisiéramos como proponerte una conversación que nos pudiéramos ayudar a entender un poco cuál es ese rol de la flexibilidad, cómo se articula, por ejemplo, con estos comportamientos o cómo es como una suerte como de antítesis o de contraposición a esta suerte de conductas un poco adictivas que podamos llegar a tener a veces en nuestra vida cotidiana, también a veces fuera de nuestra vida cotidiana. Y cómo la flexibilidad y ese lugar de la flexibilidad puede ser importante de ser aplicado en nuestra propia vida. Con esto en mente, con estas preguntas, por supuesto que son muy generales, Carlos, pero que han ido surgiendo a lo largo de estas sesiones, quisiéramos invitarte pues a que nos ayudaras a entender un poco esto. Y pues también recordarles a nuestros participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Angélica va a estar recolectando las preguntas y luego va a transmitírselas a Carlos una vez él finalice su intervención para que él pueda responder por lo menos la mayoría de ellos. Carlos, mil gracias por aceptar la invitación y bienvenido a la Cátedra de Cuidado de Sí. Bueno, Juan, pues no, todo lo contrario. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por invitarme a esta sesión. Realmente creo que es una oportunidad muy bonita pues, de poder salir un poco de como este rectángulo un poco inflexible que a veces tenemos en el día a día y poder hablar y poder conversar de una manera un poco más tranquila y un poco más, entre comillas, relajada sobre temas que si bien es cierto son académicos y tienen pues un asidero ¿verdad? En una cantidad de conocimiento producto de investigación y de procesos académicos, pero tienen inevitablemente que ver con lo que hacemos en el día a día, con lo que vivimos diariamente, con lo que compartimos con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, en el estudio, en el trabajo. Y me parece que esto es un reto enorme, ¿no? El poder de alguna manera salirse de un discurso necesariamente tan académico y pasarlo a un tema mucho más cotidiano. Entonces es una oportunidad muy bonita y no, pues todo lo contrario, muchísimas gracias por la invitación. Pues inicialmente, si te parece, voy a compartir entonces una corta presentación. La idea pues es poder conversar con ustedes, vuelvo y le repito, sobre lo que es estos procesos de flexibilidad de comportamiento y posteriormente pues que podamos justamente eso, tener una conversación y a partir de las preguntas también que ustedes tengan, pues poder encontrar de alguna manera, ojalá algún tipo de respuestas a esas inquietudes. Bueno, Juan, ¿me podrías confirmar si están viendo ya mi pantalla? ¿O la presentación más bien? Señor. Sí, Sí, la vemos. Bueno, muchas gracias. Muy bien, pues bueno. Carlos, perdona, nos piden por favor si puedes hablar un poquito más fuerte. Sí, de O acuerdo. si puedes acercar tal vez un poquito el micrófono para que sea más fácil para los demás también escucharte. En todo caso, les pedimos si pueden subir un poquito el volumen de sus equipos para que lo escuchen mejor. De acuerdo. Bueno, aquí estoy un poco más cerca, espero que entonces tengamos igual audio ahora. Bien, yo quisiera entonces, pues inicialmente poder con ustedes compartir parte de lo que nosotros en el grupo de investigación venimos desarrollando en una de las líneas que para nosotros es más importante y es con cómo podemos flexibilizar un comportamiento que inicialmente parece ser un comportamiento muy estable, muy repetitivo, con lo que nos queda difícil salirnos, con lo que nos queda difícil quitarnos esa ancla y poder flexibilizarlo hacia otro tipo de comportamientos. Y en ese sentido, inicialmente lo que yo primero quisiera a todos ustedes es agradecerles por haberse tomado el tiempo de estar acá, de conectarse y de escucharnos durante estos minutos. Y
Y no lo digo de manera, digamos, acartonada, no lo digo como un cliché, sino todo lo contrario, porque hoy vamos a ver, y en esta charla, digamos, que quiero tener con ustedes, gran parte de lo que vamos a hablar es de la palabra tiempo, de cómo nosotros invertimos el tiempo. El tiempo es nuestra moneda más importante probablemente en la vida. Es la moneda con la que normalmente nosotros intercambiamos las cosas o las actividades más importantes en el día a día. A diferencia de cuando hablamos de una economía tradicional, de la economía con la que frecuentemente nosotros estamos más familiarizados, en donde la tasa, en donde el objeto de cambio, en donde lo que nosotros invertimos es el dinero. Cuando nosotros vemos algo que se llama la economía del comportamiento, lo que encontramos es que nosotros lo que invertimos es tiempo. Y esto que ustedes están haciendo acá es una inversión de tiempo. Y el tiempo es una moneda finita. Por más que nosotros nos levantemos muy temprano, por más que nosotros nos acostemos muy tarde, el día tiene 24 horas. Y eso no va a cambiar. No va a cambiar por temprano que nos levantemos o por tarde que nos acostemos. Por lo tanto, la forma en la que nosotros invertimos estas 24 horas, la forma en la que nosotros invertimos nuestro tiempo, es un muy buen predictor de cómo nos sentimos. Es una muy buena herramienta para entender nuestro estado de ánimo y las sensaciones que tenemos con nosotros mismos de bienestar, las sensaciones que tenemos con nosotros mismos de estar haciendo algo útil, de haber logrado algo en nuestra vida. Por eso el tiempo, y eso es algo que vamos a mirar durante gran parte de esta charla, es uno de los elementos más importantes. Porque, vuelvo y le repito, de acuerdo a cómo nosotros invirtamos este tiempo, vamos a tener en gran medida la percepción de bienestar sobre nuestras vidas. Porque el tiempo particularmente es un tema relevante, porque gran parte de lo que nosotros nos vemos en el día a día reflejados, gran parte de lo que nosotros hacemos en los días cotidianos, normalmente está haciendo referencia a procesos de tiempo inmediatos. Y por eso la flexibilidad es importante, porque cuando nosotros estamos en el día a día, la inmediatez, la forma en la que nosotros tenemos que responder a todas las diferentes opciones que nos da la vida y a veces las obligaciones que nosotros tenemos en nuestro día a día, es un asunto que marca la diferencia con respecto a cómo nos sentimos y cómo nos desarrollamos. Y muchas veces esta inmediatez es básicamente un asunto que se nos convierte en una necesidad. Las cosas hay que hacerlas ya. Y eso justamente es totalmente lo opuesto a un proceso de flexibilidad, una rigidez completa con respecto a cómo nuestro comportamiento, cómo nuestro tiempo lo tenemos que administrar y distribuir y a veces invertir de manera un poco extraña en las cosas que pasan ya, en lo inmediato. Aquí tengo algunas imágenes que me gustaría poder explicar el por qué las tengo acá en esta diapositiva. Redes sociales y los teléfonos inteligentes han generado en nosotros unos comportamientos absolutamente inflexibles en muchas condiciones. Estamos pendientes constantemente del teléfono, somos un poco, entre comillas, medio esclavos de lo que ocurre a veces en las redes sociales, muchas veces lo que sentimos cuando vemos algunas, voy a permitirme acá señalar esto, algunas de estas notificaciones, ese golpe que tenemos de unos neurotransmisores, unas sustancias en nuestro cerebro, una de ellas se llama dopamina, esa sensación de placer que genera por ese golpe de dopamina en nuestro cerebro nos lleva de manera casi irrefrenable a tener que mirar quién nos escribió, quién nos dio un like,
Y esto seguramente todos de alguna manera lo hemos vivido. Hace unos días en una de las clases estaba hablando con los muchachos sobre esto justamente y les hacía una pregunta relacionada con cuántas veces al día usted desbloquea la pantalla de su teléfono. Probablemente si ustedes respondieran esa pregunta y si quieren responderla por el chat, maravilloso, y tratamos de sacar un promedio, ¿cuántas veces uno desbloquea la pantalla de su teléfono en un día normal? La clase que les digo es una clase que es a las 5 de la tarde y algunos de los estudiantes daban unos números de alrededor entre 70 y 80 veces. Personas que estaban despiertas desde las 6 de la mañana, es decir, no habían pasado todavía 12 horas y ellos habían desbloqueado la pantalla de su teléfono más de 70 veces. Y este número es tan claro porque algunos de ellos tenían teléfonos que les permitían a través de alguna aplicación o alguna herramienta dentro del teléfono poder tener el número exacto. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Personas que están o que estamos, y quiero ser muy claro en esto, yo no me salgo de esta lista, soy el primero seguramente en estar en esta lista, estamos constantemente, de manera inflexible, haciendo un comportamiento. Si usted es una de las personas que en menos de 12 horas ha desbloqueado la pantalla de su teléfono más de 70 veces, como le pasó a varios de mis estudiantes, significa que usted está desbloqueando esta pantalla alrededor de cada 7 u 8 minutos. 7 u 8 minutos es probablemente una tasa de respuesta, una frecuencia de respuesta muchas veces mayor a la que vemos en personas que consumen algún tipo de sustancia como el cigarrillo. Entonces, de alguna manera, lo que quiero mostrar con esto es cómo cierto tipo de comportamientos y cierto tipo de elementos y de actividades que tenemos en nuestra cotidianidad comienzan a generar en nosotros casi que una, y voy a utilizar una palabra un poco fuerte, casi que una esclavitud de comportamientos, una inflexibilidad de comportamientos. Y piensen si alguno de ustedes ha tenido esta sensación de angustia, de ansiedad, de preocupación, porque su teléfono se quedó sin batería, porque su teléfono se quedó en la casa y usted salió sin él. Esa sensación, esa capacidad disminuida que tenemos para flexibilizar nuestro comportamiento, lo vemos también en otro tipo de conductas, como vuelvo y le repito, lo que ocurre con el consumo de cigarrillo, que justamente lo que hace es inflexibilizar nuestro comportamiento y necesitar de alguna manera hacerlo una y otra vez. Otro ejemplo es lo que pasa con este, digamos, mal llamado amor al trabajo. Sobre todo hoy por hoy, con todo lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, nos ha costado mucho, y vuelvo y repito, no estoy haciendo en ningún momento ningún tipo de juicio de valor, porque soy el primero en meterme en estas listas. Nos ha costado seguramente desvincularnos de este tipo de actividades. Nos cuesta trabajo cerrar el computador, nos cuesta trabajo ir a ver televisión sin el computador. Y ahora cuando además en nuestro teléfono tenemos el correo electrónico del trabajo, bueno, se hace todavía a veces más difícil desvincularnos a eso. Y hay otro tipo de ejemplos que podríamos ver de cómo esta inmediatez ha sido un elemento que hoy por hoy nos diferencia enormemente de las sociedades anteriores. Pero de las sociedades anteriores no estoy haciendo referencia a las sociedades de hace miles de años. Si bien es cierto, con la llegada de la agricultura, el ser humano comienza a tener clara cada vez más la posibilidad de esperar y aprende a esperar, ya no solamente esperando o dependiendo más bien de la caza de animales para poder alimentarse, sino la capacidad de esperar que llegue la cosecha. Esa capacidad de esperar, pues que todos la tenemos, por supuesto, pero que en los últimos años cada vez ha cambiado más porque estamos viviendo en un mundo donde los procesos inmediatos, donde las recompensas
donde las actividades inmediatas, las consecuencias inmediatas cada vez son más frecuentes. Y quiero darles un ejemplo que probablemente algunos de ustedes lo entiendan muy, muy bien. Pensemos en lo que pasa con esto de Netflix. A mí particularmente este ejemplo me gusta porque por mi edad tengo claramente las dos posibilidades de verlo. Yo me acuerdo, y Juan Pablo se acordará también con seguridad, y muchos de ustedes, cuando nosotros para ver una serie teníamos que esperar una vez a la semana que esa serie daba su capítulo. Y una vez a la semana usted esperaba al frente del televisor para ver el capítulo que le gustaba. Ahora Netflix y muchos otros servicios de televisión nos ofrecen todo lo contrario, nos ofrecen la posibilidad de en una sola tanda vernos lo que antes nos demorábamos 3 meses, 4 meses en ver. Es un proceso nuevamente de inmediatez, un proceso nuevamente donde la vida nos ofrece, con las condiciones tecnológicas, nos ofrece la posibilidad de hacer ahora lo que antes demorábamos tiempo, semanas en hacer. Esta última foto tiene una razón de ser y es una razón de ser de pronto un poco menos políticamente correcta, no lo sé. Y es lo que pasa a veces con las personas que somos padres y esta necesidad que se nos ha generado de alguna manera de responder de manera inmediata a todas y cada una de los requerimientos de nuestros hijos. La responsabilidad que de alguna manera se nos ha dado como los únicos que somos responsables del bienestar y el futuro de nuestros hijos. Y por supuesto que nosotros como padres tenemos un nivel de responsabilidad enorme. Sin embargo, esto también es una fuerte carga de cómo tenemos que responder de manera inmediata, constante, a cada uno de estos elementos. Así que toda esta inmediatez, todo esto de la necesidad que tenemos por responder ahora a todas las demandas que nos generan nuestra cotidianidad, es un asunto de inflexibilidad, es un asunto que no nos permite movernos hacia otros comportamientos, sino que de alguna manera nos deja focalizados únicamente hacia algo y nos cuesta trabajo salirnos de ese algo, nos cuesta trabajo dejar un comportamiento, abandonarlo y dedicarlo a otras cosas. Nos cuesta trabajo invertir el tiempo en otra cosa que no sea eso, desconociendo que el tiempo, como decíamos hace unos minutos, el tiempo es probablemente la moneda más importante que tenemos en nuestra vida. Construir relaciones a largo plazo, hacer un estudio de pregrado, hacer un estudio de posgrado, consolidarnos laboralmente en algún trabajo, desarrollar una relación de pareja a largo plazo satisfactoria, con un compromiso a largo plazo, desarrollar la posibilidad de una relación con nuestros hijos a largo plazo, es un asunto que requiere tiempo. Por lo tanto, ¿cómo invertimos este tiempo? ¿Cómo flexibilizamos este comportamiento para no solamente hacer énfasis en lo inmediato? Es un elemento importante de flexibilización. Lo atractivo es supremamente, lo inmediato, perdón, es supremamente atractivo, ¿verdad? Por supuesto, es supremamente atractivo ver uno tras otro capítulo de esa serie que nos gusta. Es supremamente atractivo bajar la pantalla de nuestro teléfono, actualizar esa red social y mirar si alguien de pronto nos escribió, si alguien dio like. Es supremamente atractivo esa sensación inmediata que tenemos cuando fumamos un cigarrillo. Las personas que fuman, o las personas que fumamos, yo fumé lo abandoné hace varios años ya, esa sensación del humo, del sabor, de lo que experimentamos inmediatamente cuando tenemos esa bocanada de humo en nuestra boca, eso es atractivo para las personas que fuman.
Definitivamente, entonces, lo que es inmediato es indiscutiblemente atractivo, nos llama la atención. Y esto claramente es un tema que se viene trabajando desde hace muchos años en la psicología. Walter Mischel, un psicólogo que murió en el 2018, hace tan solo 2 años, fue el creador de algo que seguramente muchos de ustedes conocen o de manera directa o de pronto de manera indirecta, porque hace unos meses, hace tal vez unos 2 meses aproximadamente, se puso muy de moda justamente en las redes sociales esto que estamos viendo, lo que se conoce normalmente como el test del masmelo, la prueba del masmelo. Y seguramente ustedes lo conocen, pero me gustaría describirlo de manera general en qué consistía para aquellas personas que de pronto lo vieron de manera genérica o no lo conocen de manera directa. Mischel desarrolló una serie de experimentos en la Universidad de Stanford con niños y él lo hizo justamente basándose en lo que veía en sus 3 hijas. Mischel tuvo 3 hijas, las 3 estaban muy seguidas en su edad y él pudo comenzar a ver cómo ellas paulatinamente iban cambiando su comportamiento, iban comenzando progresivamente a esperar, a entender lo que pasaba en el medio y no parecían ser víctimas de esos impulsos iniciales que se veían en la infancia y progresivamente iban teniendo un proceso en el que iban madurando e iban esperando las cosas con más tiempo, porque sabían que esperar les permitía obtener algo mejor después. A partir de entonces, esta experiencia que tuvo Mischel con su familia, con sus 3 hijas, comenzó a desarrollar un test que consistía en que a los niños les daban la posibilidad de elegir, porque la vida en últimas es un asunto de elección, de cómo distribuimos nuestro tiempo y nuestro comportamiento. Y le daban la posibilidad a los niños de elegir un dulce ahora, como ustedes lo ven en la presentación, o les decían, si tú esperas, entonces voy a llegar más tarde con 2 dulces de estos. Y a los niños los dejaban solos para que ellos justamente pudieran decidir cuál de las 2 opciones querían. La opción inmediata, el masmelo en ese mismo momento, el dulce en ese mismo momento, o por el contrario esperar a algo que fuera más grande después, algo con lo que ellos tuvieran una recompensa mayor, pero solamente si esperaban. Si ustedes vieron los videos de estas redes sociales y de lo que probablemente algunos también han visto en internet de este experimento, es un poco gracioso. Seguramente ustedes estarían de acuerdo conmigo, los niños hacen caras, hacen un montón de estrategias para esperar. Algunos son increíblemente creativos, entonces se dan instrucciones a sí mismos, cosa que nosotros los adultos también hacemos. Comienzan a jugar con sus manos, comienzan a mover los pies. Y si ustedes han estado seguramente en una conferencia donde no pueden salir, de esta sí pueden salir, así que espero que no sea este un buen ejemplo, pero en una conferencia en la que no pueden salir porque les da pena, seguramente entienden perfectamente cómo uno comienza a jugar con las manos, con los pies, comienza a mover los dedos de diferente manera, comienza a imaginarse cosas, todo eso con el objetivo de esperar. Y Mischel lo veía justamente en los niños, la capacidad de esperar. Unos lo lograban, otros no lo lograban, y eso es lo que vamos a hablar un poco hoy. ¿Cómo podemos flexibilizar nuestro comportamiento y en lugar de, perdón lo que voy a decir, apuntar de manera directa a lo inmediato, cómo lo podemos flexibilizar y poder esperar? Porque a veces esperar es una muy buena alternativa. Esperar y no irnos por lo inmediato es probablemente lo que diferencie a un consumidor de sustancias a una persona que en lugar de la infidelidad prefiere la fidelidad y la posibilidad de construir una relación de pareja y una familia, porque la capacidad de esperar
es muchas veces lo que determina las diferencias entre una persona que inicia un estudio y no lo abandona, sino que es capaz de esperar 5 años para obtener su título, porque la capacidad de esperar es lo que muchas veces diferencia los negocios cuando no los abandonamos al inicio, sino que somos capaces de esperar y obtener una recompensa mayor solamente que a largo plazo. Bueno, entonces, de esto vamos a hacer referencia en los próximos minutos. Michel encontró que lo que predice estos comportamientos de autocontrol, esta capacidad de flexibilizar el comportamiento que tenían algunos niños de no irse por lo inmediato, esta capacidad logró predecir muchos elementos en la adolescencia de estos mismos niños. No es muy común encontrar experimentos, estudios en el campo de la psicología con la posibilidad de hacer seguimiento a muchos años. Y en estas 2 diapositivas, esta es la que viene, les voy a contar lo que Michel encontró con respecto a qué lograba predecir en los niños esta capacidad de autocontrol. Los adolescentes que habían sido capaces de esperar los 2 dulces, los 2 masmelos, eran adolescentes que se distraían menos. Y esto me llama muy poderosamente la atención por lo que estamos viviendo. Desconozco cuántas de las personas que estamos en este momento son, por ejemplo, estudiantes que reciben día a día sus clases a través de medios como lo que estamos haciendo. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros logramos no distraernos en una clase como esta? Esto es uno de los retos más grandes que pueden haber. En este momento, yo no me estoy distrayendo porque yo soy el que estoy hablando. Pero si yo estuviera recibiendo esta charla, esta presentación, y tengo también mi teléfono al lado y tengo otras ventanas abiertas de mi computador, la capacidad de poder mantener la atención en esto realmente es difícil. Es decir, se necesita un fuerte autocontrol para mantener la atención puesta en esto en lugar de irnos por recompensas muy inmediatas. ¿Quién nos escribió en el teléfono? ¿Qué correo electrónico llegó? ¿Hubo alguna otra noticia que nos parece interesante? ¿Alguien envió un meme que nos parece chévere? Esas capacidades entonces de no distraernos justamente lo tenían en mayor medida los adolescentes que cuando niños habían sido capaces de esperar. Normalmente tenían más independencia, eran adolescentes mucho más independientes, con mayor seguridad en ellos mismos y algo muy interesante, presentaban menos comportamientos de agresividad. Un elemento muy importante que el autocontrol nos ayuda a explicar. Gran parte de la agresividad que nosotros vemos en la vida, en la cotidianidad, en nosotros mismos, está mediado por obtener algo rápido. Cuando somos agresivos, nos quitamos esa sensación de ira, de rabia que tenemos. Cuando somos agresivos, probablemente algunas personas obtienen de manera rápida lo que desean. Disminuir la agresividad es un asunto también de esperar. Es un asunto de autocontrol. Estos adolescentes tenían mayor motivación para conseguir sus metas y algo muy interesante, tenían mejor rendimiento académico. Lo que no es raro, dado justamente que los procesos académicos implican justamente decir, no voy a jugar hoy, no voy de rumba hoy, flexibilizar eso que me parece tan rico, tan atractivo y decir, me quedo hoy estudiando. Y, entre comillas, sacrifico eso inmediato en pro de algo mayor, mejor, pero más demorado. Sin embargo, el asunto continúa. Los estudios de Michel no solamente lograron un proceso de seguimiento en la adolescencia, sino también en la adultez. Y lo que ellos encontraron es que estos niños, ahora adultos, lograban conseguir mayores metas
que se habían propuesto en sus vidas. Usaban menos medicamentos peligrosos para la salud, incluido el consumo de sustancias psicoactivas. Tenían mayores niveles educativos, un índice de masa corporal más bajo, lo que no es extraño, dado todo el auge de la comida rápida. Nosotros salimos a comer y tenemos una cantidad de opciones de comida rápida, inmediatas, deliciosas, probablemente a corto plazo. A largo plazo, no necesariamente, y muchas de ellas para nada, son saludables. Por lo tanto, los índices de masa corporal en estas personas también eran más bajos, lo que es asociado a una mejor salud. Y algo supremamente importante, mayor capacidad para establecer y consolidar relaciones interpersonales sólidas. Personas que tenían mejores relaciones familiares, mejores relaciones en el trabajo, mejores relaciones con amigos, con sus parejas, menos tasas de divorcio, mayor estabilidad. Todo esto a raíz de un proceso que venía en su infancia de autocontrol. Así que no estamos hablando de algo de poca importancia. Estamos hablando de una habilidad que logramos desarrollar, porque esta habilidad, obviamente, ¿en dónde está? Pues está en nuestro cerebro. Aquí está nuestro autocontrol. Aquí está también nuestra impulsividad. Varios autores en el campo de la psicología, especialmente de las ciencias cognitivas y de las neurociencias, hablan de estos dos sistemas, aunque de diferentes formas. Daniel Kahneman, por ejemplo, habla del sistema 1 y el sistema 2, ¿verdad? Particularmente Michel habla del sistema frío y el sistema caliente. Un sistema caliente que es el que nos motiva, el que nos dirige hacia lo inmediato, y tiene razón de ser. Es decir, evolutivamente esto era importante poder obtener algo rápido que nos pudiera hace miles de años garantizar la subsistencia. Claro, esto con el paso del tiempo comienza a cambiar. Volvemos al ejemplo de la agricultura. En el momento en que ya comenzamos a conocer la agricultura, que las sociedades se establecen de manera diferente, entonces comenzamos a tener cada vez mayor necesidad de esperar, de no hacerle caso únicamente a ese sistema caliente y comenzar a esperar, porque en la espera hay algo importante. En la espera hay una buena recompensa. Y esa buena recompensa, bueno, es lo que normalmente Michel llama un sistema frío. Es la capacidad que tenemos para esperar. Una capacidad que está mucho más en la parte más evolucionada de nuestro cerebro, que todos la tenemos, por supuesto. Sin embargo, es importante construirla, es importante desarrollarla, porque no podemos caer en este tipo de preguntas, ¿verdad? Como todas las dicotomías son muy atractivas, son muy tentadoras, ¿verdad? ¿Nacemos o nos hacemos? ¿Nacemos con autocontrol o nos hacemos con el autocontrol? ¿Nacemos inflexibles o nos hacemos inflexibles? Realmente la pregunta no es correcta, porque nos pone en una situación dicotómica que, aunque atractiva, ¿verdad? Buenos o malos, izquierda, derecha, aunque atractiva, normalmente nunca es la respuesta más acertada. Y es el proceso de interacción la respuesta correcta. Es un proceso de interacción entre lo que nosotros nacemos en nuestra naturaleza humana y lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. De hecho, dos frases muy interesantes, una de un biólogo, James Watson, y la otra de un psicólogo, Donald Hebb, de alguna manera nos muestra esto de una manera muy interesante. Watson, un biólogo importante en estos procesos evolutivos, plantea esto: una predisposición no constituye una predeterminación. A veces confundimos fácilmente predisposición con predeterminación, y son dos cosas absolutamente distintas. El que tengamos una predisposición no nos determina a un comportamiento. Y la frase de Donald Hebb es muy interesante también, ¿no? Él dice que esta pregunta de nos hacemos o nos hacemos es como preguntar:
¿qué es lo que más determina el área de un rectángulo? Si el largo o el ancho. La pregunta está mal hecha. Nos pone en una situación dicotómica que no es la correcta. Entonces, si hay diferentes factores que influyen, me gustaría entonces que pudiéramos hablar de esto en los minutos que nos quedan. El primero de ellos tiene que ver con la confianza. La confianza de lo que nos prometen va a ocurrir o no va a ocurrir. Y la confianza se torna en uno de los elementos fundamentales del autocontrol. En el libro de Walter Mischel, del que les he venido hablando, un libro que si tienen la oportunidad de leerlo, se lo recomendaría, se llama así, El test del marshmallow. Él cuenta, por ejemplo, cómo hizo unos estudios en diferentes sociedades, en diferentes países, y encontraba que, por ejemplo, cuando hacía este mismo test, en niños cuyos padres habían abandonado el hogar, y él, siendo un hombre, el que hacía el estudio, les prometía el dulce, estos niños no esperaban. Estos niños rápidamente se comían el dulce. Y él comienza a mostrar en su libro cómo esto está relacionado con la ausencia de confianza. Estos niños habían aprendido en no confiar en las promesas de un hombre, específicamente del hombre con el que convivían. Y cuando un hombre les hacía esta promesa, los niños no esperaban, sino que iban inmediatamente por la consecuencia rápida, por el dulce que tenían al frente. Por lo tanto, la confianza en las personas, la confianza en las instituciones es un elemento fundamental para el autocontrol. Cuando nosotros confiamos en lo que nos prometen las personas, cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, y de eso vamos a hablar ahorita en unos minutos, cuando nosotros confiamos en las personas, en las instituciones, es más probable que nosotros seamos capaces de esperar. Cuando nosotros confiamos que hay un Estado, que hay un gobierno que cumple las promesas, es más probable que nosotros esperemos y no tomemos, digamos, las acciones por nosotros mismos, sino que esperemos a que otras personas, instituciones o no, nos cumplan con la promesa hecha. Por lo tanto, la confianza se convierte en un elemento fundamental en este sentido. Lo que decíamos hace unos minutos, unos segundos, la autoeficacia, el control percibido. ¿Qué es esto de la autoeficacia? ¿Qué es esto del control percibido? Es la creencia que tenemos las personas, ¿verdad? Esto es una creencia que nosotros tenemos como seres humanos, como individuos, que nosotros tenemos un papel activo en la determinación de nuestro comportamiento, que no somos seres pasivos, que nuestro comportamiento influye en nuestra vida, que nuestro comportamiento influye en lo que nos pasa, que tomar la decisión de esperar efectivamente se va a ver reflejada en un tipo de consecuencia mayor, en la capacidad que yo tengo, o más bien la creencia que yo tengo de que efectivamente mi comportamiento y mi vida está bajo mi control y no bajo el control de otras personas. En los estudios de Mischel, uno de los elementos que más correlacionaba y que más se encontraba con el autocontrol es este que les estoy hablando. Cuando los seres humanos percibimos que nosotros tenemos control sobre nuestro comportamiento, que tenemos control sobre nuestra vida, que somos seres activos en nuestra vida, normalmente tomamos decisiones más autocontroladas, flexibilizamos más nuestro comportamiento en lugar de irnos por lo inmediato, en lugar de irnos por lo que nos presentan en un momento específico y somos capaces de esperar. Es un elemento supremamente importante porque además determina en gran medida la capacidad de las personas para permanecer y no irnos y no abandonar una tarea a la mitad. Esta capacidad que tenemos, esta creencia que tenemos, es justamente la responsable de por qué cuando a veces fracasamos,
nosotros decimos no, lo puedo lograr aún a pesar del fracaso. Y eso es un elemento que justamente está muy relacionado con los procesos de autocontrol. Un tercer elemento que influye notablemente en el caso del autocontrol de los que hemos venido hablando es el estrés y el cansancio. Cuando estamos estresados, cuando estamos cansados, nosotros normalmente nos vamos por lo inmediato, no esperamos. Normalmente cogemos la consecuencia inmediata, distribuimos nuestro tiempo hacia lo inmediato. Hay un experimento que siempre me ha llamado mucho la atención, un psicólogo de apellido Baumeister, tiene un experimento que es muy interesante. Él tomó un grupo de personas y a este grupo de personas les pidió que hicieran tareas matemáticas, mentales, muy desgastantes, supremamente desgastantes, durante varios minutos, durante varios tiempos. Las personas estaban agotadas de estas tareas, mentalmente estaban agotadas. Dividió a este grupo en dos y a uno de ellos les dio una limonada endulzada de una forma artificial, ¿sí? Con un endulzante artificial. Y a las otras personas les dio una limonada endulzada con azúcar, ¿verdad? Con glucosa. Y lo que él encontró es que las personas que recibieron esta limonada que tenía azúcar volvían a tener mayor capacidad de autocontrol, porque previamente, se me olvidó decir esto, cuando las personas estaban cansadas, después de eso les puso una tarea de autocontrol y las personas se iban por lo inmediato. Recibían ahí sí la limonada y las personas que habían recibido glucosa, que habían recibido energía, volvían a tener, no de la misma manera, pero recuperaban de alguna manera el autocontrol. ¿Qué significa eso? Cuando estamos desgastados, cuando estamos cansados, es como si nuestro cerebro entrara en modo automático y nos vamos por lo rápido, por lo inmediato. Se olvida la capacidad de autocontrol. Por eso muchas veces cuando salimos cansados del trabajo, de la universidad, cuando estamos cansados con nuestras relaciones familiares, sociales, en fin, en esos momentos es donde probablemente el consumo de una sustancia puede ser todavía mayor, porque en lugar de ejercer un proceso de autocontrol, nos vamos directamente por la consecuencia inmediata, por lo inflexible, por lo que siempre hacemos. Por supuesto están las tentaciones como otro de los factores que más influyen. Michel, en uno de los variantes de los experimentos que él cuenta en su libro, hizo algo que es muy curioso. Se lo voy a tratar de relatar acá. Él comenzó a pensar en algo. Él dijo, bueno, en la vida real usted no tiene un dulce al frente y nada más, sino que, entre comillas, el dulce habla. Entre comillas, la gente, bueno, entre comillas no, la gente muchas veces lo motiva por esa consecuencia inmediata. Muchas veces usted está con sus amigos al frente de una botella de alcohol y sus amigos son los que les dicen, tómese otra, tómese, no hombre, fresco, tranquilo, no pasa nada. Muchas veces en una situación de infidelidad, usted está con otra persona y ambas personas se gustan y la otra persona también de alguna manera le está tentando y le está diciendo cosas que a usted le resultan atractivas. Muchas veces con la comida usted tiene toda la idea de que se tiene que cuidar, que es mejor la fruta, las verduras, pero llega la publicidad con una cantidad de cosas que le están diciendo. Disminución del precio porque es muy económica, o resulta que este alimento entonces tiene 50% menos grasa. Toda esa información nos llega. Las tentaciones están ahí de manera constante. Michel encontró esto. Michel se dio cuenta de esto y elaboró una versión del experimento que no es tan conocida como la tradicional. Y es que ellos inventaron un muñeco, un payaso. Y el niño se hacía al frente del payaso, el experimentador se iba, ¿verdad? El investigador se iba, y el payaso de un momento a otro abría la mano
y una luz aparecía y el payaso comenzaba a decirle, mira este dulce tan rico, se ve muy sabroso, sabe delicioso, y así sucesivamente. Y el niño entonces comenzaba de manera ahora mucho más fácil a acceder a lo inmediato. Michel le enseñó a los niños cómo abstenerse de estas tentaciones, cómo manejar estas tentaciones, y construyeron con los niños algo que Michel llama unos planes de sí entonces. ¿Qué significa esto? Michel le enseñaba a los niños que si el payaso dice esto, entonces tú piensas en eso. Y descubrió cómo este tipo justamente de verbalizaciones que nosotros hacemos y hacemos como adultos. Piensen cuántas veces nosotros no lo hemos hecho. ¿Cuántas veces ante una situación tentadora nosotros no decimos, uy, pero es que si hago esto, entonces, bueno, la repetición de este tipo de pensamientos que tenemos cada vez se fortalecen. Y entre más se fortalecen, entonces más tenemos la capacidad de resistir a estas tentaciones, tal como lo encontraron los niños en estos estudios de Michel. Muy bien, ya para ir cerrando, uno de los elementos también más interesantes es la distancia psicológica. El tiempo nuevamente vuelve a salir acá. Esto de la distancia psicológica, también se los quiero contar con un experimento y nos va a permitir entenderlo mejor. En un estudio se le presentaban a las personas qué tanto estaban dispuestos a ahorrar de su salario para las pensiones, para la pensión. Entonces a las personas le presentaban esta pregunta y simplemente tenían que graduar un porcentaje de su salario. Nada más que eso, una tarea muy simple. Sin embargo, a las personas les presentaban, algunas personas les presentaban, junto con la pregunta, una foto de ellos mismos en la actualidad. Me toman a mí, a Carlos, una foto y me ponen eso en una pantalla y yo coloco tanto por ciento. 5%, 10%, no sé, lo que sea. Muy bien, a otras personas les hacían lo mismo pero con una pequeña diferencia. Les tomaban una foto de la hora y en el computador hacían un proceso en donde envejecían el rostro. Y ahora yo me veía a mí mismo más viejo. Y ahora, en lugar de elegir un 5 o un 10%, la gente normalmente duplicaba el porcentaje que estaba dispuesto a ahorrar para su pensión. Entre más nosotros nos distanciamos psicológicamente de la hora y somos capaces de ver a futuro las consecuencias, no como lo que hago ahora, sino el cúmulo de ese ahora, el cúmulo, la acumulación de esta actividad repetida muchas veces en el tiempo, y me distancio de la hora y lo veo en perspectiva, mejor aumenta nuestro autocontrol. Y todos estos son elementos que estamos, cualquiera de nosotros, en la posibilidad de hacer. Es un asunto de aprendizaje, y es un asunto que muchos hacemos en la cotidianidad. Lo que pasa es que a veces lo hacemos de manera poco consciente o de manera poco entrenada o aprendida. Pero son elementos que son, por supuesto, susceptibles de realizar. Tenemos la distracción como ya casi uno de los elementos finales. Y parece absolutamente simple, pero increíblemente eficaz, increíblemente útil. Cuando nos distraemos, somos capaces de esperar la recompensa futura. En lugar de tener el teléfono, no sé si están viendo mi cámara, tal vez sí, si tengo ahí justamente el teléfono al lado mío siempre, vaya pues, va a ser muy complicado mantenerme en esta charla, en una clase, en una reunión. La verdad, casi imposible muchas veces. Justamente controlar este tipo de situaciones, eliminar estas distracciones, nos permiten comprometernos con lo que nosotros queremos a largo plazo. Yo les confieso que parte de cosas que yo, por ejemplo, y no estoy diciendo que tenga que ser un ejemplo a nadie, ni mucho menos, pero cosas que
yo he hecho y que a mí particularmente me han sido útiles, por ejemplo, con el tema del teléfono, es eliminar todas las notificaciones. Inicialmente yo tenía todas las notificaciones, sonidos, vibración, luces, y fui desmontándolas hasta no tener nada. La verdad ha sido un asunto interesante, ha sido un asunto bien liberador, porque créanme, y creo que muchos de ustedes me entienden perfectamente, estar en una conversación, así sea en el uno a uno con otra persona en un restaurante, y escuchar que el teléfono vibra, sentir que el teléfono vibra o que tiene una luz en la pantalla, es una tentación enorme, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que hacer es eliminar ese tipo de distracciones. ¿Para qué? Para poder interactuar. Porque las relaciones interpersonales, para dar un ejemplo de cómo pasa esto en el restaurante, requieren tiempo. Una buena conversación requiere tiempo. Y por último tenemos algo que se conoce como teoría de la mente. La teoría de la mente, esta capacidad que tenemos para anticipar los comportamientos, las intenciones de las demás personas. ¿Y esto por qué es importante? No solo porque la teoría de la mente, al permitirnos anticipar, a permitir tener una idea de lo que las demás personas piensan, sienten o hacen, anticipar esto en las otras personas es muy importante porque nos permite tener empatía también hacia ellos, pero también nos permite cooperar. En la medida en que yo soy capaz de anticipar lo que la otra persona va a hacer, en la medida en que yo soy capaz de tener una teoría de lo que la otra persona siente, de lo que la otra persona piensa, eso me permite cooperar con la otra persona. Y los procesos de cooperación son un elemento importante del autocontrol. Puede que la individualidad muchas veces nos genere mayores recompensas inmediatas, pero cuando cooperamos logramos mayores consecuencias a largo plazo. Casarse y tener un matrimonio y una familia es un tema de cooperación y seguramente se sacrifican elementos inmediatos, la libertad inmediata que teníamos cuando éramos solteros, pero en pro de algo mayor, algo que a largo plazo, a través de un proceso de cooperación, va a tener pues un mejor resultado y mejores consecuencias para nuestra vida. Muy bien, y finalizamos en la misma línea que comenzamos entonces. ¿Para qué entonces flexibilizar estos comportamientos? ¿Para qué no estar pegados a lo inmediato y no estar siempre en la línea de lo que va a ocurrir ya, lo que me gusta en este momento, sino ser capaces de esperar? En últimas, para vivir mejor a través de un proceso en donde tenemos menos probabilidad de comportamientos adictivos, ya que las adicciones justamente hacen referencia a esto, a lo inmediato. Sería francamente ingenuo y falso decir que cuando consumimos una sustancia no sentimos un placer inmediato. El consumidor de sustancias es una persona que no es masoquista, que quiere un daño, ¿no? El gran número, el gran porcentaje de personas cuando consumen una sustancia lo hacen porque inmediatamente sienten algo de placer, sienten algo de bienestar. El problema es que ese bienestar inmediato va en contra de procesos de bienestar mayores en el futuro. Para vivir mejor a través de la alimentación. A pocas personas no les gusta un helado, el dulce, el chocolate, una hamburguesa. Es una delicia. Y yo soy el primero en decir que es una delicia, me encanta. El tema es, ¿qué pasa cuando somos inflexibles y solo nos alimentamos a través de este tipo de comida? ¿Qué pasa cuando no somos capaces de decir un postre maravilloso, pero el fin de semana? Espero al domingo, espero al sábado, versus espero a que llegue la 1:30 después de almorzar y todos los días me como un postre. Lo inmediato también lo vemos en la alimentación. Obviamente las metas. Difícilmente podríamos pensar en una meta satisfactoria que ocurra de manera inmediata. Graduarse, un trabajo, una familia, los hijos, son metas a futuro, son metas que exigen tiempo y son metas que van hacia el futuro.
En esa misma línea, la familia y pues, como acabamos de decir, también el trabajo. Así que, pues, con esto, digamos, lo que quisiera como concluir es cómo la flexibilidad del comportamiento guiado no hacia lo inmediato, sino flexibilizar nuestro comportamiento hacia consecuencias, hacia nuevos y mejores elementos a largo plazo, nos va a permitir, sin querer decir que sea lo único que importa, pero nos va de alguna manera a influir a tener en muchas de nuestras áreas una vida mejor o al menos una vida con la que nos sintamos más cómodos. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias por tu presentación. De verdad que creo que hemos aprendido mucho todos escuchándote en la tarde de hoy. He visto que hay varias preguntas acá en el chat en Zoom, donde tenemos hoy día 82 personas, pero también en Facebook, donde hay alrededor de 30 personas, también hay varias preguntas. Entonces quisiera dar rápidamente paso, Angélica, para que te las pueda formular. No sin antes agregar también algunas que surgen también de lo que yo he podido escuchar y que creo que podría ser interesante si nos puedes compartir tus reflexiones al respecto. Veo que de alguna manera el ejercicio de la flexibilidad está profundamente ligado con el autocontrol y con la autorregulación, pero también hay de alguna manera, una emergencia de otro sentimiento muy corriente cuando hablamos del autocontrol, y es autorregularnos o tener autocontrol como resultado de la culpa, ¿no? Y particularmente en el contexto andino o en el contexto de los países suramericanos en el que hemos tenido una profunda influencia de la moral judío-cristiana, el autocontrol aparece profundamente reglado o articulado al sentimiento de culpa, y lo que nos motiva de alguna manera a autocontrolarnos es como sentir que no estamos haciendo nada malo, que no lo deberíamos hacer porque si no aparece la policía o aparece el pecado un poco en su esplendor. Y de alguna manera lo que quisiera preguntarte es cómo podríamos hablar de ese compromiso con cosas a largo plazo, em, a partir del autocontrol, que no sean solamente orientadas por ese sentimiento de culpa, sino tal vez por otros propósitos, si se quiere, que nos permitan suponer la posibilidad de posponer o de ahorrar. Si te parece, tal vez te enumeramos algunas preguntas, porque tenemos varias, sobre todo en Facebook, y que tal vez pueden llegar a articularse como con algo de lo que acabo de mencionar. Listo. Entonces, si quieres, Angélica, nos compartes algunas de ellas, por favor. Está apagado tu micrófono. Listo. Pues una de las que siento que más se relaciona con lo que acabas de mencionar es cuáles son los efectos de las redes sociales y la inmediatez de la información en las protestas en Colombia que han venido sucediendo recientemente. Digamos que pues al tener a la mano tanta información, toda tan inmediata, también cómo seleccionar esa información que llega eh, para un poco en el tema de las protestas, lidiar con eso de la inmediatez. ¿Te las hago todas de una vez o prefieres ir Pues respondiendo y vamos ahí conversando? sí, yo creo que sí, porque si después se me va a olvidar. Yo estoy tratando de anotar, pero entonces, bueno, entonces sí, Dale. arranquemos por la de Juan inicialmente. Pues Juan, mira, esta es una pregunta que me gustaría responderla a través de un ejemplo, inicialmente, si te parece. Una de las líneas que nosotros más trabajamos en el laboratorio y que nos gusta más es el tema de las etiquetas de advertencia, las cajetillas de cigarrillo, ¿verdad? Yo creo que todos más o menos, sin excepción, hemos visto eso. Ustedes seguramente han visto que viene la etiqueta, la cajetilla de cigarrillos, y en la parte inferior hay una etiqueta que tiene una imagen y un texto, ¿verdad? Normalmente eso es una forma de generar autocontrol. Y creo que muy de la línea en la que tú planteas, Juan,
un autocontrol basado en lo negativo, en la culpa. Si fumo, mire lo que me va a pasar. Si fumo, mire lo que le puedo causar a otras personas, ¿sí? Si ustedes de pronto hacen un ejercicio de memoria, seguramente recordarán que hay algunas etiquetas que no solamente hablan de las consecuencias para mí, sino de las consecuencias para otras personas, por ejemplo, para los niños, en fin. Y esto es una línea interesante, pero también algo que hemos encontrado en el laboratorio es que hay otra forma de generar autocontrol, y es ¿qué pasa si las etiquetas de advertencia no mostraran lo negativo de fumar, sino lo positivo de no fumar? ¿Qué pasa si en lugar de generar culpa y castigo, yo, digamos, de favorecer la culpa y el castigo, pues para no hacerlo tan determinista el asunto, si en lugar de favorecer culpa y castigo, yo favorezco algo positivo? Y hay algunos estudios y cosas que nosotros, digamos, poco a poco hemos también encontrado en el laboratorio, es que algunas personas efectivamente se ven más beneficiadas de este tipo de comunicación en salud. Específicamente, ¿qué personas? Las personas que tienen menos dependencia al cigarrillo, ¿sí? Y las personas que están o que tienen menos motivación por abandonarlo, son personas que se ven más beneficiadas de este tipo de información positiva. Es decir, de un encuadre distinto de estas etiquetas de advertencia. No un encuadre basado en el castigo, sino un encuadre basado en las gratificaciones y en lo positivo. Entonces, Juan, yo creo que, por supuesto, la culpa, y como tú lo planteas, estas tradiciones que tenemos dentro de nuestra cultura de favorecer el autocontrol a partir de lo negativo, de lo punitivo, es una alternativa, pero no es la única. Hay otras formas de generar autocontrol, de favorecer el autocontrol de los seres humanos, y esa es una visión distinta que incluso en algunos países, probablemente sin ciertos estos culturales y sociales que tenemos, se enfocan más hacia esa línea. Un último ejemplo. El día de ayer, justamente en la clase de aprendizaje, veíamos un video maravilloso en el que normalmente aquí en nuestro país, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos para regular la velocidad del tránsito? Si usted sobrepasa la velocidad, usted entonces es castigado con una multa, ¿verdad? Veíamos un video de una metodología que se utiliza en Noruega maravillosa, en la que a las personas hay unas cámaras de velocidad en donde las personas, cuando van por debajo de la velocidad exigida, pueden participar en una rifa donde les dan dinero. Y las personas disminuyen la velocidad. Antes, cuando se compara el antes y el después, aumenta el doble de personas disminuyeron la velocidad para poder obtener la participación en la rifa y de pronto ganar ese dinero. Otra forma de generar autocontrol no basado en el castigo, sino basado en lo bueno. Y creo que a veces eso nos hace un poco de falta. Bien. Bueno. Y con respecto, Angélica, a lo segundo, pues eso es un tema increíble. Yo de pronto les recomiendo, si tienen la posibilidad y el tiempo, hablando de tiempo, si tienen la posibilidad de ver un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Es un documental muy interesante en donde, a mi juicio, muestra de una manera muy abierta y a veces un poco fuerte lo que está detrás de las redes sociales muchas veces. Cosas, por ejemplo, y esto, Juan, yo creo que es un tema que en psicología hay que pensar, y es el tema ético. Porque en este documental ustedes van a ver que muchas veces se utilizan fenómenos psicológicos que sabemos que funcionan, como por ejemplo algo que se llama los refuerzos o los programas de razón variable, se utilizan en las redes sociales y los
programadores han utilizado estos principios del comportamiento para que las personas estemos mucho más pegadas a las redes sociales. Y esto además va ligado a algo que decía Angélica, y es cómo la información que nos llega no es una información abierta, es una información muy cerrada, porque los algoritmos con los que se programan las redes sociales lo que normalmente nos hace es exponernos a la misma clase de noticias y los mismos temas. Y se comienza a generar en nosotros unos sesgos muy importantes, unos sesgos de disponibilidad enormes, un sesgo de disponibilidad es que nosotros sacamos una conclusión a partir de lo que tenemos fresco en nuestra cabeza. Y si el algoritmo lo único que nos pasa es lo que ya a nosotros nos gusta, entonces nosotros terminamos pensando que todo el mundo es malo o todo el mundo es bueno, ¿sí? Y las dicotomías son súper atractivas, pero normalmente no responden a la realidad de la pregunta. Era un poco lo que les quería hacer referencia con esto de si nacemos o nos hacemos. Las dicotomías son chéveres porque nos ahorran una cantidad de cognición, de pensamiento, son muy económicas, pero a la hora de la verdad difícilmente responden la pregunta. Entonces, evidentemente, las redes sociales, la información que nos dan, lo que de alguna manera nos favorece la toma de decisiones, pero normalmente mediada por una información increíblemente sesgada, mediada por un algoritmo que ha identificado lo que nos gusta y a partir de eso nos repite la información, nos favorece un sesgo de disponibilidad. Y cuando esporádicamente vemos algo distinto a lo que pensamos, recordemos que hay algo que se llama un sesgo confirmatorio también. Y es que muchas veces volteamos lo que queremos o buscamos exclusivamente lo que queremos. Entonces, sí, esto es un tema delicado, sin duda. Muchas Bueno, gracias, Carlos. Hay más preguntas también de este chat acá en la plataforma Zoom, si quieres transmitirlas también. sí, claro que sí. Pues como que siento que esto de la inmediatez y las redes sociales o sea, está presente como en muchos de los ámbitos y dimensiones de los seres humanos. Entonces ahí quiero ligar dos preguntas. Una, cómo transformar esos entornos laborales que también se han como invadido de tener estas respuestas inmediatos y cómo restar a esa dependencia, a la inmediatez que se han generado en los entornos laborales. Y hay otro tema con la inmediatez que no es solo ya con las redes sociales, sino con los videojuegos. Funciona de la misma manera y cómo ayudar a los adolescentes a entender cómo todo este problema de los mecanismos del placer que también sucede a través de los videojuegos. Bueno, listo, Angélica, gracias. Bueno, con respecto a los entornos laborales son, a ver, los entornos, el trabajo en sí mismo es algo, es una realidad compartida por personas, es decir, eso no es objetivo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo salgo aquí de mi casa y veo un perro, el perro es objetivo, es decir, el perro está ahí, quiera o yo no quiera pensar en el perro, pues eso está ahí. Pero los entornos laborales y las reglas de los entornos laborales no son objetivas, son creadas por un conjunto de personas que creen en esas reglas y se acogen a esas reglas. Pero no es algo inmutable, no es algo que sea inmodificable. Por lo tanto, ¿cómo podemos mejorar los entornos laborales? Evidentemente, parte o buena parte de esa mejora debería ser a través de cambiar, primero identificar y posteriormente cambiar algunas de las reglas que se establecen dentro de los procesos de interacción entre las personas que están en un mismo trabajo. En un correo electrónico, por ejemplo, algo que a mí me ha llamado la atención y bueno, pues Juan, creo que esto no tiene problema en que lo digamos aquí, pero en nuestro departamento, por ejemplo, hemos discutido eso, si te acuerdas de, bueno, los correos electrónicos, cuando se envían y esto, y gracias a esto, yo no lo conocía,
gracias a estas conversaciones, yo aprendí que, por ejemplo, el correo electrónico tenía una función donde yo podía programar cuándo enviar el correo electrónico. Entonces, eso es un comportamiento saludable para las personas que comparten un contexto laboral. Entonces, si yo le voy a escribir un correo a Juan y pues de pronto yo puedo tomar esa decisión. Yo puedo, son las 7 de la noche, ok, puede que yo trabaje a esa hora y eso no es un asunto que ahora todos tenemos que trabajar a la misma hora, no. De pronto hay personas, un profesor al que yo estimo profundamente, que ha sido un compañero pues, a lo largo de muchos años, se llama Luis Flores. Luis tenía unos hábitos de sueño muy irregulares. Entonces, Luis se levantaba muy temprano y entonces enviaba correos muy temprano. Bueno, uno puede programar, si usted trabaja desde las 3 de la mañana, usted lo programa para que sus correos lleguen a las 8 de la mañana a todas las personas. Y eso es una forma saludable también, seguramente, en que podemos ayudarnos entre todos para desanclarnos, para flexibilizar justamente este tipo digamos, de comportamientos tan arraigados de estar pendientes del trabajo. Temas como, por ejemplo, quitar el correo electrónico laboral del celular. Angélica, yo creo que ningún celular viene con el correo electrónico laboral, se me fue la palabra. ¿Instalado? Instalado, gracias. Ninguno. Por más moderno, el iPhone 200, olvídese, eso no viene con el correo preinstalado. Entonces no lo instale, listo, ¿sí? Pero son decisiones con compromiso, son decisiones que cuestan en un momento, pero a largo plazo son muy buenas. Por último, un ingeniero con el que trabajo frecuentemente, él utiliza un teléfono flecha y pocas personas tan felices como Miguel yo conozco realmente. No está amarrado a la inmediatez. Es un hombre con una familia maravillosa, que comparte con su pareja, con su hija, y bueno, yo creo que eso también es un poco de enseñanza. Nadie nos obliga a tener un teléfono celular. No recibir un WhatsApp. Mira, si es muy grave, te llaman. La mayoría de cosas que uno habla por WhatsApp, y los invito a que todos hagamos, yo de primeras, miremos qué es lo que miramos, qué es lo que hablamos por WhatsApp. Yo no creo, Juan, que tú por WhatsApp cuadres las investigaciones del próximo año, no creo que por WhatsApp analices datos, no creo que por WhatsApp hagas un programa analítico de tu curso. La mayoría de gente utiliza WhatsApp para lo que es el lenguaje, para el chisme. Y ese chisme lo podemos hacer de otra manera distinta. ¿No? Creo que era eso, ¿no? Sí, ahí tal vez, Carlos, habría también que considerar dentro de esta misma línea la fuerza que ha llegado a cobrar, por ejemplo, iniciativas orientadas al slow down o al slow food, que son propósitos, digamos, eh, también incluso empresariales, muy propios también del neoliberalismo contemporáneo, pero que están remarcando en todo caso la posibilidad de tomarse tiempo para la producción, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una comida que se toma su tiempo para ser preparada, para ser conversada, para ser pensada también, o frente al movimiento el slow down también incluso en la academia, ¿no? ¿Cuál es la importancia que puede tener, por ejemplo, escribir más lento, tomarse el tiempo para la discusión con pares académicos sobre el texto que yo estoy escribiendo para que alguien lo pueda retroalimentar y no solamente estar mediado por la inmediatez impuesta también por el mercado de tener que publicar todo ya y todo sacarlo ya, porque si no lo saco, pues no voy a ganar puntos para mi carrera. O incluso, por ejemplo, también en la relevancia que puede tener en el aprendizaje más cotidiano el esperar una cosecha, ¿no?
y el esperar una cosecha, como esperar una cosecha de tomates, significa fundamentalmente aprender a reconocer los tiempos que se tarda, por ejemplo, una planta en producir algo como un alimento, pero también la relevancia que tienen otras prácticas asociadas a la espera, ¿no? Yo creo que de alguna manera el esperar también se liga con el cuidado, ¿no? Saber esperar es también una práctica de cuidado para el otro. Pienso nuevamente en la planta de tomate y es, yo puedo esperar y hay una gran gratificación en poder recolectar luego esos tomates y comerlos en la ensalada que me voy a preparar, pero también la relevancia que tiene el cuidado que tuve que tener en ese tiempo de espera para poderlo conseguir. Y algo que también, digamos, atraviesa un poco la vida cotidiana o nuestra vida cotidiana, liga el cuidado con la espera en la medida en la que, eh, pues, todas las prácticas de cuidado de la vida justamente están ligados a un tiempo de espera para poderlo justamente concebir una vida. Y yo creo que de alguna manera si entendemos o si ligamos la idea del cuidado con la idea de la espera, con la idea de tomar el tiempo necesario para ello, pues reconocemos también que encontramos una satisfacción y una gratificación mayor cuando esto es producto de algo que se toma su tiempo, ¿no? De Eh, acuerdo. Sin embargo, y esto tal vez tiene que ver con otras preguntas que surgían, tal vez, no me acuerdo si acabo las vi en Facebook, porque me estoy viendo a ambos, eh, de alguna manera sí nos estamos confrontando con las imposiciones a veces del mercado de sacar las cosas muy rápido, ¿no? De sacar, incluso tú lo decías en algún momento de tu presentación, sacar lo más pronto que pueda mi posgrado, ojalá adelantar materias, ojalá sobreacreditarme como estudiante para, ojalá terminar lo más rápido la carrera. Pienso, por ejemplo, también en los ambientes educativos en las que eh, yo recuerdo mucho que en mi época de estudiante era muy habitual que los estudiantes destacados, los profesores sugerían, por ejemplo, pasarlos de curso y adelantarlos de curso para que estuvieran más adaptados, pero también las presiones que significa esto, ¿no? Como de necesito terminar rápido, cursar rápido y cuantificar en cuántos semestres voy a terminar mi doctorado. Significa también una confrontación con esa variable que tú señalabas eh, implacable, que es la del tiempo. Em, y sí creo que de alguna manera unas prácticas de cuidado, de autocuidado, suponen en todo caso confrontarnos permanentemente con los dispositivos y los discursos que están atravesando nuestra existencia y que están remarcando constantemente todo lo contrario. Y es, no hay que esperar, no hay que tomarse el tiempo, sino que justamente hay que consumirlo con mucha velocidad. Eh, pero allí creo que la mayor otra satisfacción que se agrega a la gratificación de la espera, tal vez que podríamos agregar, es la gratificación de tener algún grado de control sobre esa variable del tiempo sobre la cual a veces creemos que no lo tenemos. Tú ponías un ejemplo muy bonito con lo de las series de Netflix o las series en general que uno puede ver por televisión sin las pausas. Yo siempre les cuento a mis estudiantes que yo soy de esa vieja guardia, como decías tú, que le gusta pues que le den un capítulo y esperar para ver el otro día y generar esa gratificación uy, ¿qué va a pasar? Mañana vemos a ver qué pasa. Pero ahí hay un lugar de agencia también cuando uno ve una serie de poner la pausa y es decir, bueno, esto no me controla completamente. Yo tengo un grado de control. Está bien, soy un consumidor como cualquier otro. Consumo Netflix, consumo las series, pero tengo un grado de control interesante que habla un poco de mi capacidad de agencia y de mi capacidad de ponerme, tal vez no por encima, pero por lo menos en un grado en el que no me siento plenamente dominado por ese dispositivo. Y es poder decir, hoy voy a ver solamente este capítulo y mañana puedo ver el otro, ¿no? Eh,
aun cuando tengo la posibilidad de verlos todos, pero ponerlo allí genera, además de la gratificación de esperar y luego mirar a ver qué Sí. pasa el otro día, es la posibilidad de sentir que yo tengo un control también sobre esa variable por encima de lo que discursos y dispositivos contemporáneos pueden producir. Ahí hay dos elementos que me gustaría complementar. Hay una frase de Eduardo Punset que es muy bonita. Él dice, la felicidad está en la sala de espera. ¿Sí? Entonces, en un libro que creo que se llama El viaje a la felicidad, tal vez me disculpan si no es exactamente ese el nombre, pero él relata muy bien en este libro cómo cuando nosotros obtenemos algo, por supuesto hay mucha felicidad. Cuando nosotros obtenemos nuestro grado, de pregrado, de posgrado, yo creo que todos de alguna manera soñamos con eso o recordamos eso y lo recordamos o lo soñamos, ¿verdad? Como si fuera algo pues, importante en nuestro momento. Pero también si nosotros, los que digamos ya obtuvimos esta serie de grados, para las personas que han tenido algún tipo digamos, consecuencia, de premio, también podremos recordar que uno sí se emociona, pero que eso no dura toda la vida, sino que uno se emociona y al poco tiempo la vida sigue. Uno se gradúa de psicólogo, Juan, y pues tú me corregirás, o te graduaste tú del doctorado, y uno no dura con ese nivel de felicidad 5 años. Al otro día amanece como amanecían todos los otros días antes de que te graduaras. Realmente no hay un proceso de cambio en términos de qué tan feliz soy en este momento. Por el contrario, cuando les preguntan a las personas qué tan felices se sentían durante la consecución de ese logro, de esa meta, las personas a veces sí suelen y con mucha mayor frecuencia reportar que mientras están haciendo algo para obtener la meta, se sienten mucho más felices que después de obtenerla. Y por eso uno de los elementos que decía Punset es eso, y es la felicidad está en la sala de espera. Por eso la importancia de tener metas en la vida. Y la meta no tiene que ser tener 10 doctorados. Eso es, perdón la expresión, eso es carreta. La meta no es tener 20 apartamentos, no. Cada uno, de acuerdo a sus valores, establece metas. Pero además, la meta puede ser sencillamente compartir con su mamá hoy. Y para eso usted tiene que 3 días antes vaya buscando, consiga el restaurante donde quiere ir con su mamá, cómprele algo bonito, tómese el tiempo para buscar eso que le gusta a ella. Eso es felicidad. Felicidad no es simplemente la comida dentro de la boca, es lo que yo hago para conseguir eso. Y bueno, digamos, solo haciendo referencia a lo que tú planteas, digamos, lo importante que es la espera para esa sensación de bienestar en los seres humanos. Y otro elemento de lo que también comentabas, y es que, pues, digamos, cuando nosotros estamos en la búsqueda de algo y estamos nosotros esperando para obtener ese algo, pues sin duda pueden haber una cantidad de alguna forma de tentaciones que nos llegan y que nos pueden hacer, digamos, como desviar por ese camino, ¿verdad? Y bueno, y eso es difícil de afrontar, sin duda alguna, ¿verdad? Pero llamémoslo una especie como de truco mental, si lo queremos ver así. Y es que, imaginémonos esto. Si yo le pregunto a una persona, ¿qué le parecería más rico en este momento? De pronto quitémonos un poco lo de la pandemia y sacámonos un poco de esto. En una situación normal, ¿qué le parecería más rico? ¿Tomarse unas cervezas hoy o irse a su casa con su familia? Es muy probable que muchas personas digan, uy, no, pues mi familia me espera, pues lavar la ropa, la cocina, me toca hacer tareas con el niño. Bueno, es que eso es un estrés importante, ¿sí? Y de pronto tomarme unas cervezas puede ser agradable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El truco y la trampa, ¿en dónde está?
Hacer una cosa, como tomarse unas cervezas, puede ser más agradable ahora que irse para la casa. Pero si yo repito tomar la cerveza todo el tiempo, entonces llevo un proceso de alcoholismo. Mientras que si yo repito todo el tiempo irme para la casa, llevo un proceso de estabilidad familiar. Y ahí el asunto cambia. Entonces ahora la estabilidad familiar es mejor que el alcoholismo. Y esos trucos temporales de pensarnos temporalmente, de pensar la decisión temporalmente grande, permite que tomemos decisiones más autocontroladas, más centradas en lo que quiero a largo plazo. Gracias, Carlos. Yo creo que hay un par de comentarios y preguntas, Angélica, no sé si las podemos recoger para no perderlas y transmitírselas a Carlos. No sé si puedas responderlo todo, pero sí como pues honrar también como los comentarios que nos han hecho y que vale la pena también indicar. Sí, había una particular que se relaciona con eso que acabas de decir y es si entonces ser flexibles con nosotros mismos implica siempre negar o evitar esas decisiones impulsivas o que son resultado de una preferencia por lo inmediato. Esa se relaciona un poco con eso que decías y las otras preguntas muy relacionadas son en cómo enseñarle a los niños a ser flexibles y cómo hacerlo en estos tiempos que todo está volcado hacia lo digital, que pareciera volcarnos también hacia las redes sociales. Pues bueno, con respecto a lo primero, no es que tengamos que decirle siempre no a todo lo inmediato. Es decir, vuelve y juega. No es bueno caer en estas dicotomías, siempre, nunca. Entonces, no, es decir, tomarse unas cervezas, hombre, pues, no sé si es que ahora yo tengo problemas de alcohol, pero tomarse unas cervezas es muy agradable, pues, bueno, con su justa medida, por supuesto, ¿sí? Pero si estoy en esta dinámica todo el tiempo, entonces esto ya deja de ser un comportamiento a convertirse en un patrón de comportamientos. Entonces, hay unos elementos en donde el comportamiento en una sola decisión no tiene problema, pero el patrón de comportamientos se convierte en un problema. Este es por dar solo un ejemplo. Habrá otras situaciones en las que el nivel de riesgo es supremamente alto, ¿verdad? Si yo digo, bueno, un solo comportamiento, voy a fumar bazuco una sola vez. Bueno, es decir, esa única vez puede tener una consecuencia a largo plazo francamente grave. Entonces, en esto es muy complicado de un ejemplo generalizarlo a todo, ¿no? Entonces, es importante en ese sentido analizar la situación específica, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Y la segunda, Angélica, lo de los niños, ¿verdad? Sí. Sí. Lo de los niños, a ver, el autocontrol está en todo en la vida. Es decir, la, la, la habilidad de esperar la podemos desarrollar en lo más simple, en lo más simple. Cuando usted va con su hijo caminando y el niño ve la posibilidad, por ejemplo, de salir corriendo, ¿sí? Y usted lo detiene, ¿sí? Y le muestra un camino más largo, por ejemplo, eso es autocontrol, ¿sí? Es un autocontrol que inicialmente lo está ejerciendo una persona externa, ¿sí? Pero paulatinamente el niño va aprendiendo que hay caminos que todos son un poco más largos, pero más seguros. Cuando usted le enseña a su hijo a ahorrar, algo tan importante como el ahorro, hoy por hoy a los niños probablemente pues, se les dé dinero desde que tienen determinada edad, no lo sé. Eso es una decisión, por supuesto, muy privada de la familia. Pero dar dinero es una posibilidad perfecta para enseñarle al hijo autocontrol. El autocontrol se ve reflejado muy bien en el ahorro. En lugar de gastar inmediato, esperamos para después. Pero
también darle la posibilidad que el niño pueda gastar el dinero en algo inmediato si así lo quiere, porque si no estamos formando personas hipercontroladas en donde no tienen tampoco una sensación de gusto por algunas cosas inmediatas. Esas líneas tan difíciles de a veces identificar es justamente parte de la labor que hacemos como padres, ¿no? El hecho, por ejemplo, de aprender un instrumento musical. Para las personas que tocan un instrumento saben perfectamente que eso es un ejercicio de autocontrol. Nadie coge una guitarra y hace una canción maravillosa inmediatamente. Se requiere tiempo, práctica para lograr experimentar, pues, digamos, una mejor competencia. Entonces, el autocontrol no hay que, a ver, no hay que verlo como, señor padre, tome el diplomado para enseñarle a su hijo autocontrol. Sí, claro, por supuesto, nosotros como psicólogos podemos ofrecer ese tipo, digamos, de guías, pero en el día a día, en la cotidianidad es donde se desarrollan los procesos de socialización, es donde le enseñamos a nuestros hijos a esperar. Y a veces esperar para nosotros como padres también es difícil, porque a veces para que el niño deje de molestar, entonces yo le doy ya mismo lo que quiere. Y entonces yo también estoy siendo impulsivo, porque entonces me estoy guiando por lo inmediato y es, por favor, rápido, ya no molestes más. Entonces, esto es un ejercicio difícil, es decir, yo soy padre de un adolescente y bueno, pues es difícil. ¿Sí? Entonces, pues, pero bueno, pues nada, se va construyendo en el día a día, ¿no? Pues Carlos, quiero darte las gracias por tu generosidad. Realmente fue una tremenda presentación porque pudimos aprender muchos temas, además de conceptos psicológicos que son muy relevantes tal vez para conocer en la vida cotidiana y para entender también cuál es su relevancia de profundizar más y de conocer un poco más también para implementarlos de otras formas en nuestras prácticas pedagógicas o en nuestras prácticas también de cuidado personal o de cuidado de la vida de otros. Así que te quiero dar las gracias por esta presentación, por tu generosidad para compartir estos conocimientos con nosotros y estos aprendizajes y reflexiones. Y quiero, por supuesto, dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy y recordarles que en la próxima sesión no es de hoy en 8, porque estamos en la semana de receso de la universidad, sino de hoy en 15. Vamos a tener un tema que, pues, por supuesto, busca conectar directamente con el punto en el que hemos quedado en la presentación que nos ha compartido hoy día Carlos, y que tiene que ver justamente con lo que significa el rol de las emociones positivas en la vida cotidiana y, por supuesto, la importancia de parar, respirar y contemplar a partir también de las reflexiones que vamos a hacer con nuestros invitados. Entonces, la próxima sesión es el 14 de octubre. Vamos a hablar sobre emociones positivas con la profesora Sonia Carrillo y con la profesora María Paula Barón, profesora, la primera del Departamento de Psicología, la segunda del Departamento de Diseño. Vamos a escuchar también qué tiene el diseño para hablarnos sobre las emociones positivas. Y el 21 de octubre vamos a estar hablando o escuchando las presentaciones de la directora del Departamento de Psicología, la profesora Ana Lucía Jaramillo, y el profesor Mauricio Erazo que es médico y es coordinador de la sección de medicina complementaria de la Fundación Santa Fe de Bogotá, con quien también vamos a tener la oportunidad de aprender también sobre la importancia de parar, respirar y contemplar. Bien, quiero entonces nuevamente reiterar el agradecimiento. Gracias a todos los que nos escriben por el chat, los que nos escriben por Facebook. Agradecerles también por todos los comentarios, agradecimientos que nos han hecho llegar por otras vías, por los mensajes. También decirle a Carlos que te han dado muchas gracias y muchas felicitaciones por esta presentación. Nos han agradecido bastante en la sesión de hoy. Y pues esperarles nuevamente el 14 de octubre. Recordar también que las charlas, para quienes nos preguntan, las encuentran grabadas en
la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales. Allí pueden encontrar toda esta presentación grabada, y muy pronto van a estar todas registradas en el canal de YouTube disponibles para todos y para todas. Gracias, Angélica, también. Gracias, Alex, por todo el apoyo detrás de este espacio. Y pues nos vemos muy pronto nuevamente. Muchas gracias, Muchas Juan, gracias. Angélica. Gracias, Gracias, Carlos. Carlos.